Cortázar para mí es los años 60. Ese es el raro de las fotos de Sara Facio, es Pont-Neuf, es Montmartre. Es Charlie Parker, Sandino y el Torito Suárez. Cortázar es Rocamadour, que sobrevive y pega el estirón. Julio tiene un ojo distante del otro, como el movimiento del rollo de la máquina de escribir. Es el amor final de Carol Dunlop. Es literatura lúdica, bestiarios multicolores y son cronopios guerrilleros. Cortázar siempre escribe en argentino y es una gran persona. Y lo mejor de Julio es su bondad. ¿En serio? Era un tipo muy bueno. Mira. Amable, afectuoso. ¿Cuántos Cortázares tenés vos? Uno de mis 18 leyendo la Rayuela tirada en el obelisco al lado que está para sentarse. Sí. Me tiré ahí a los 18 a leer Rayuela y me enamoré, obviamente. Es, me imagino que para mucha gente más, también de una manera de entrar a la literatura argentina, ¿no? Es una de esas cosas que mucha gente lee de muy joven. Había una tendencia en Julio que yo percibía y me gustaba mucho, cierta melancolía, una melancolía esencial, desde la cual, ¿no?, encontraba una manera de entender al otro. Sí, Ariana, ¿quién era ese tipo, Julio Cortázar? Nunca podría responderte quién era, obviamente solo puedo decirte quién fue para mí, ¿no? O quién es, o sea, quién fue sobre todo y quién es ahora. Primera, es imposible no pensar para mí en Cortázar porque, o sea, vivo en París y me acuerdo perfecto con los cassettes en la secundaria, cuando me ponían un cassette, me vas a llevar a todos los recuerdos que puedan existir más de mi infancia y mi adolescencia porque ponían un cassette. Son buenos recuerdos los de Cortázar. Sí, pero me acuerdo que escuchaba ese cassette y él leía en español. Para mí sonaba francés. Como que creciste con su voz. Claro, y yo digo, yo quiero hablar así, quiero hablar un poco así, todo como si fuera... Y eso me pareció una linda anécdota a los 18 en el secundario, que un autor, por tener algo en la lengua, hable afrancesado, ¿no? Tan francés y tan argentino, ¿no? ¿Vos cuándo lo conociste? Lo conocí en el año 67. En Cuba nos conocimos. Ah, tardíamente. Muy tardíamente. Convivimos, pero yo nunca lo vi. Cuando yo estuve en Francia, él ya estaba ahí, pero ahí no tuve ningún contacto con él. Pero luego nos hicimos bastante amigos y compartimos bastante mayo del 68 en París. Ella está en París, yo también caí a Francia en el 67 y no sé cómo me reconecté con él y se armó una cosa amistosa tal que a veces en París, en mayo del 68, andábamos juntos por la calle. Fíjate que hay un episodio... Qué buena experiencia, ¿no? Qué buena experiencia de haber sido. Pero qué experiencia. Mirá, estábamos caminando por cerca del Hotel de Ville, de la municipalidad. Era la tarde, sombrío, etcétera, ¿no? En la vereda frente a la municipalidad había muchos árboles así plantados. De uno de esos árboles colgaba un tipo. Claro, era peligroso. Era una experiencia peligrosa. ¿Qué te parece? La vimos ahí asombrados. Los dos estábamos juntos con él. Y, bueno, tanto que después, en esta permanencia en Francia y en mis posteriores viajes a Francia, después que volví a Argentina, yo lo llamaba, lo fui a ver a Señón, ¿no? Lo fui a ver ahí con mi hijo y simpatizó mucho con él también, nos recibió en su casa y después nos encontramos muchísimas veces ya en la época en que él era más o menos militante. Claro. En México, en encuentros internacionales. ¿Y pegás onda con él por el tema del jazz, por el tema de la música, del tango? Es medio raro. Porque yo en esa misma época también empecé a tocar jazz y estudiar y no me había llegado a mis manos.
esa relación de ¿no? Cortázar con el jazz. Y no leí El cuentos. Perseguidor Claro. en ese momento, entonces no lo descubrí, digo, me di cuenta, me lo dijeron, lo vi muchos años después. Uno de los personajes del Perseguidor es un crítico y es como supuestamente amigo de Johnny, que sería Charlie Parker. Y entonces en un momento se manda como una pequeña queja, como diciendo que al final me meto en esas cosas que él hace cuando habla o cuando toca, y después siento como si me hubieran engañado o estafado. Y eso es muy bueno porque a mí es una filosofía que como músico de jazz me gusta mucho. A ver, ¿cómo es? Que es la idea de que los improvisadores, Sí. en general, en realidad no hacemos nada. Es decir, hacemos algo y eso no existe. No Es existe una estafa. previamente. Sí, y es una estafa, digamos. Es como, mira, de nada hago esto. Y está escrito. Como, me gustó esa idea de estafa. Que no, ¿Pero crees que son unos estafadores me gusta ustedes? pensar que sí. En ese sentido. Había Qué cosas raro que no había un visto. escritor con banda de sonidos, ¿no? Sí, sí, Qué sí. piola, ¿no? Sí. Eso es interesante también. Lo compensaba con el jazz, Claro. sí, que era. En lo cual ya había una cosa simpática para mí, porque yo era muy jazzista también Claro, en aquel momento, claro. ¿no? Bueno, tanto que yo, digamos, mis fantasías teóricas de teoría de la literatura, ¿no? Hicieron que yo, sobre el cuento de jazz De Charlie Parker. de Charlie Parker, yo escribí un larguísimo ensayo, ¿no? Ligándolo a la posibilidad de una forma de hacer crítica o análisis crítico Ajá. diferente. Ahora lo encuentro muy pesado ese texto que yo hice y casi me caen los Pero en ese momento estabas buscando si el jazz no te daba una clave distinta. Claro. ¿Y cuál sería esa clave que vos encontrás en Cortázar que pudo haber aprendido de su escucha del jazz? Y mirá, la clave es la soledad del artista. Es el fantasma que tenemos todos los tipos que hacemos algo con lo simbólico, digamos, los que escribimos, los que pintamos, los que hacemos música, esa soledad intrínseca. Bueno, también está en el boxeo. El También boxeo. el boxeo. No hay nadie tan solitario como un boxeador. Claro. Y no hay nadie tan solitario como un saxofonista. Sí, un trompetista, ¿no? Che, y vos fuiste curador de un ciclo sobre Cortázar y el jazz. Sí. ¿Qué tomaste en cuenta para crearlo? ¿Qué bajada le diste a los invitados si le diste bajada, no? Bueno, me acuerdo que en ese momento busqué como una especie de lista de músicos de jazz nombrados por Cortázar en algún momento, y de temas también de jazz, y entonces con eso básicamente les mandé eso a la gente que convoqué, para que tengan como una... Nada, saber si les interesaba. A mí no me gusta mucho decirle Hace a esto. otros músicos que lo tienen que hacer, pero bueno. ¿Y el cuáles ciclo temas es- eran? ¿De qué? Ay, no me acuerdo. Me músicos? acuerdo más los músicos. Me acuerdo Músicos, de Clifford músicos, sí. Brown muchísimo, bueno, obviamente Parker, y muchos de los músicos de bebop de esa época, ¿no? Se ve claramente, Su predilección. al menos en esos cuentos, ¿no? Y algunos músicos anteriores, obviamente, ¿no? También Armstrong, Lester Young, ¿no? Pero se ve que él como agarró la revolución del bebop como algo casi personal, ¿no? ¿Y cuándo agarraste un libro de Cortázar por primera vez? ¿Te acordás de eso vos? Sí, me acuerdo perfecto que creo que Cronopios y Fama fue de Cronopios y Fama fue el primero. ¿Estaba en tu casa? ¿Lo fuiste a comprar? No, lo fui a comprar a alguna librería de Corrientes seguro. Yo iba mucho por Corrientes, SubTV de Villa Crespo a Sí. Corrientes y Callao o 11, ¿no? Estudié Sí. en 11 la secundaria. Y me acuerdo mucho las ediciones, no me quiero equivocar, creo que es MC, Sí. las ediciones como y de subrayarlos. Queremos tanto a Glenda, me acuerdo mucho, bestiarios. Y El Perseguidor, me acuerdo que me... Es decir, que lectora de cuentos de este pibe, de este, ¿no? Al principio cuentos. sí, creo que sí, que empecé por los cuentos y me alucinaba Cronopio, me alucinaba algo tan tonto como que pusiera palabras y cosas que no existían, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te pasó por tus manos? Y Casa Tomada. Cuentos sueltos, nunca... Claro, no libros. En ese momento libros no.
Estamos hablando de los 80, ¿no? Así Sí. que también era como la vuelta a la democracia. Sí. Y Tiene un significado político, y ¿no? los profes de literatura también como empezaban a apelar esas cosas que no se leían antes en la escuela. ¿Y cómo fuiste Bestiario. lectora de Rayuela? ¿Cambiante o de la página 1 hasta el final? Disciplinada o... Sí. Quizás por... Qué lindo dibujas. Quizás por la edad, pero a mí me parecía re transgresor empezar por el final. Obviamente que como los surrealistas que aplaudían, ¿no? Que actuaban al revés. Sí. Bueno, todos esos experimentos vanguardistas de época, yo con mis 18 o 20 años alucinaba, volaba, éxtasis. Sí. Y empecé a leer Rayuela al revés, después como todo el mundo lo marcaba, Sí. le Pero metía empezaste al revés. boletos de colectivo, empecé Sí. al revés, con todos Una boletos. cosa de juego, de juego verdadero. Sí, de juego que yo dije, a Julio le va a gustar más que yo lo lea así. Julio Denis era, ¿no? Su primer... Julio Denis. Y Rayuela se iba a llamar Mandala al principio, ¿sabías? No sabía para nada. Sí, se iba a llamar. Así que no está el espíritu lúdico en el título ya de Movida. No es que siempre se llamó Rayuela. Algo le pasó, se ve que para descompaginar y para deconstruir, ¿no? Su libro le puso Rayuela. Buenísimo. Está buenísimo porque uno dice, bueno, es un bautismo el título, es justamente un sello que para mí le da la música a todo el texto, ¿no? Lo hace, es una lectura de las más importantes el título. Y en francés, Marel, creo, sí se parece a Mandala, ¿no? En francés. Claro. Y Rayuela sí me cambió, fue un antes y un después. Pues Rayuela, bueno, entonces ya todo el mundo era rayuelista, ¿no? Sí. Las chicas con las que uno se vinculaba querían ser como la maga, pero habían leído mal porque la maga era un desastre. Aún en la novela de Cortázar la maga era insostenible, pero querían ser como la maga. Pero vos de Rayuela dijiste esto, mira, Rayuela es una tentativa de destrucción de la técnica como poder supremo. Sí. El espejo roto es lo primero que se ve cuando uno se le aproxima. Eso era Rayuela. Sí, eso lo dije yo. Sí, ¿eso lo seguís manteniendo? ¿O te parece que con el Sí, tiempo no, lo pasó sigo algo y lo manteniendo, pero después hay que ir más allá. más lecturas? Claro, porque esa es la impresión, el espejo roto. Pero ¿qué hay detrás del espejo roto? ¿Cómo se produce la rotura de un espejo? Ajá. Algo, hay un movimiento que hace que el espejo se rompa. Sí. Ese movimiento, digamos, uno lo puede descubrir, aunque el que lo está haciendo no se da cuenta, porque está actuando. Es como vos, decíamos, vos acá estás frente a mí y estás dibujando algo, estás haciendo una especie de retrato o algo así, ¿no? Tu mano se mueve en relación con los impulsos que vos tenés y de los que para vos es normal. Sí. Vos dibujás así. Vos se te ocurre poner esto acá. Sí. ¿De dónde sale eso? ¿Quién es uno? Hay como una idea más o menos de esa época también que tiene más que ver con John Cage, que era un músico americano, digamos, vanguardista, que era un odiador serial del jazz, pero él tenía muchas piezas que tenían que ver con el azar. Claro. Y entonces ahí sí, capaz que Rayuela tiene que ver con eso, ¿no? Con distintas partes que se pueden intercambiar y entonces cada versión es distinta. Claro. En ese sentido hay algo de improvisación, pero también más que nada de azar. Pero seguramente quien lo escribe o quien compone esa obra tiene en cuenta las posibilidades de ese azar, ¿no? ¿Qué aprendiste de Cortázar en ese sentido? No, lo que más me queda de Cortázar ahora es que es eminentemente un autor de su época. Sí. Decimos años 60, decimos Cuba, Revolución Cubana, comunismo, izquierda, y pensamos en Cortázar. Y me hace pensar mucho qué posición toman hoy los autores, ¿viste? Los escritores argentinos con los que hablamos siempre, que estamos leyendo en mi generación, antes o después. O que son amigos. O que son amigos, el mismo. Y digo,
pensar qué posición política, ideológica tenía Cortázar, como Sí. tenía Borges. También curioso, los dos escritores más conocidos mundialmente, Sí. Borges, Cortázar, antiperonistas, supuestos antiperonistas, Sí. supuestos no digo, pero ese mito, ¿no? Borges seguro que sí. Borges segurísimo, pero Cortázar que decían que se fue huyendo del peronismo, bueno, esa especie también de mito, ¿no? Que, Ujú. digo, y me hace pensar eso, ¿cómo es un escritor dialogando con su época? Hay que tomar posición, ¿no? Hay que hacer declaraciones, porque recuerdo mucho, yo era Sí, sí. de izquierda, iba a Cuba, era comunista, tenía en mi pieza el Che, Fidel, Camilo Cienfuegos y Cortázar. Y Cortázar. Era como si fuera un revolucionario más, un bolche Claro. o un cubano Y por más. lo cubano, por lo sandinista, por todo. Por todo, pero pensá que yo tenía, y después al Che muerto en Bolivia y a Cortázar al lado. ¿Tenías muchos diálogos sobre la militancia, sobre lo político o literarios No, eran tus sobre lo diálogos? literario, más ¿Sí? bien, sí. Lo político a mí me parecía, digamos, me parecía muy bien porque, digamos, la causa en general era compartida. Sí. Yo no estaba para nada lejos de la experiencia cubana, de Sí. la experiencia nicaragüense y todas las cosas en las que él se metía muy claramente. Sí, ¿no? pero lo nicaragüense viene mucho después, ¿no? Mucho después. Sí. Pero bueno, eran causas. Digamos, en Mayo Francés ustedes estaban acordes. Sí, y lo veía Ideológicamente. con un interés curioso, Ah, ¿no? Las cosas que pasaban. sí, Porque, digamos, Mayo del 68 revolvió la olla, claro, ¿entendés? Tanto la olla social como la intelectual. claro. Y él, ahí, los franceses ya lo consideraban a él. Era muy particular también la vida en Francia, ¿no? Es decir, las conexiones con las otras cosas que pasaban en el mundo. Ahí la cosa checoslovaca, Sí. por ejemplo, en esos mismos años. Europa estaba revuelta. No, su compromiso político me interesa porque era valiente. A mí que no me gusta el compromiso político cuando no es valiente, cuando es para acumular poder. No sé si se entiende, si no te Sí, lo sí, digo de claro, otro modo. totalmente. Obvio que se entiende. No, cuando es una cuestión de acumulación de poder y de eso, de voy a decir esto. Y cuando hay especulación. Exacto. ¿Cómo no me va a gustar alguien que toma partido y que defiende sus ideas y que se la banca, ¿no? Pero si es para acumular poder y que te inviten o firmar un contrato más grande o caerle bien a tal o aumentar en Entonces seguidores. te gusta todo de Cortázar. Cortázar en su compromiso político, no, y aparte me gusta porque tenía un ¿Su gran obra? compromiso político, pero escribía con libertad, ¿no? Después se fue, en el 51 se fue a Europa. Sí. Y cuando yo llegué a Europa, a París en el 53, sabía que estaba Cortázar, trataba algún amigo de él, como Daniel de Otto, por ejemplo, pero no a él. Él no estaba. Pero ahí sí leí alguna cosa que él estaba ya imaginando a propósito de la experiencia parisina, ¿no? Que digamos que no se destaca tanto cuando se habla de Julio, ¿no? No se destaca en el sentido de que debe haber leído al surrealismo francés muy íntimamente, debe haber leído a toda esa burbuja que en esos años se daba en París, ¿no? Y eso aparece, pero aparece para mí de una manera muy interesante porque a veces diluido, no de cita, Ah. es decir, como que se Sí. estaba buscando a sí mismo. Che, ¿y vos vas mucho a París? Sí, vivo en un tráfico permanente entre el campo y París. Sí. Voy y vengo. Y cuando vas, ¿lo encontrás a Cortázar? ¿Lo encontrás en algunos lugares, en algunos barrios, en bares? No sé, ¿lo tenés asociado a Don Julio con París? Lo tengo asociado, ya te voy a decir otra cosa, con una París y con una Francia, no quiero ser muy oscura en lo que voy a decir, que no existe más. O sea, lo tengo asociado a ir tomando un café, Sí. un café caminando, cruzando un puente que podría haber cruzado Jean-Paul Sartre del brazo de Simone de Beauvoir, solo que no existe ninguno de ellos, pero no porque están muertos, sino porque París ya cambió. O sea, voy siempre a los bares que iba a Cortázar, dicen, ay, cruzaba este. También hice lo clásico que es ir a hacer el camino que hacía la maga, ¿no? Claro. Eso lo hice a los 20 Claro. años, en mi primer viaje. ¿Vos crees que él amagó con volver alguna vez al país? ¿A la Argentina? ¿A la Argentina?
Definitivamente creo que no, ya creo que lo había descartado. Se sentía bien ahí en el medio de Europa. Sí, se sentía desdichadamente bien, como todo el mundo que está en otro lugar y que está siempre un poco de acá y de allá, ¿no? Es decir, cada encuentro en París con argentinos de larga data siempre daban la misma sensación, volver o no volver, pero ¿qué pasa ahí? Esto, lo otro, ¿entendés? Y él también lo tenía, ese forcejeo interno, que evidentemente eso que llamamos el exilio es eso, sobre todo, un forcejeo con el pasado y con lo que uno cree haber perdido y que efectivamente perdió, porque cuando intenta regresar por lo que sea, y hay un momento de desdicha, que fue cuando se decía que no fue recibido por Alfonsín, ¿te acordás? Sí, exacto. Bueno, en el 83, 84, ya un año antes de morir. Eso es. ¿Vos en ese momento lo viste en ese último regreso? No sé, sí, creo que sí. No me acuerdo muy bien de eso, ¿no? Tampoco le concedía demasiada importancia al episodio. Tampoco Alfonsín me había recibido a mí, no me daba bola a mí tampoco. Sí. Y eso que nos habíamos conocido y habíamos discutido y todo. Alfonsín no estaba dentro de sus preocupaciones. Sí, claro. Tanto que bueno, la gente es reacia un poco a las sorpresas, ¿no? Sobre ellos mismos. Vos sabés que le dije una vez a Alfonsín, muchos años después, nos encontramos en algún lugar, en el cumpleaños de Chiquita Constenla. Sí. Y yo mire, quiero decir una cosa, yo creo que usted es una persona, usted es un melancólico, usted es un tipo, digamos, es tristón. Sí. No me diga eso, me dijo. Y sí, es la impresión que tengo, porque yo me fijo en la gente, no me fijo en los cargos. Yo me fijo en las personas. Lo que me dice, bueno. Cortázar nos va a aconsejar siempre que la vida se puede parecer a la buena literatura y que existe la posibilidad de que, andando a los altos, podremos lograr ir al cielo. Ese mismo cielo que él consiguió en aquel lejano año 1984. ¿Por qué seguimos hablando de Cortázar, Ariana? Seguimos hablando porque no importa que leas a Cortázar hoy o no, lo lees a Cortázar en otros, ¿no? Claro. No lo leas nunca a Cortázar, lo vas a leer, como te decía, en Gorodilla, en Falco, en Schweblin, los lees en otros, ¿no? Claro. Así que quieras o no, lo estás leyendo. Eso es que esté vivo, ¿no? Claramente, porque fue un escritor muy importante, que en muchos sentidos, ¿no? De mínima, es un gran escritor de iniciación para iniciarse en la literatura fantástica y, digamos, para mí eso definitivamente lo mantiene vigente. Yo creo que toda sociedad necesita tener un Olimpo de creencias que son representativas, claro, de una cultura. Y a Cortázar lo ponen en esa. Es decir, el Olimpo que necesitamos tener para no sentir que estamos bogando en una canoa en un mar embravecido y que no sabe a dónde va. Sigamos creyendo en Cortázar. Esto para vos. Esto para vos. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo hacer para dibujar y hablar al mismo tiempo? Oh. Muchas gracias. Qué bueno. Ven a mostrar Julio. Tremendo. Gracias. Gracias. Esto para usted. Maravilloso, lo voy a colgar en la casa campestre francesa. Increíble. Gracias, continuará. Continuar. ¿Qué tema le dedicarías vos a Cortázar? Hay una versión de un estándar muy, muy viejo, sí, que se llama My Melancholy Baby, que es una versión clásica y están ahí como
los grandes maestros. Está Parker, está Dizzy Gillespie y está Monk tocando el piano. Ajá. Y me parece que ¿Están esa los tres versión, ahí? sí, Wow. esa versión seguramente le gustaría mucho y le vendría muy bien al clima. ¿Y cómo pensás que garpa él, digamos, esa experiencia de militancia revolucionaria a la hora de pasar a la historia, su literatura, digamos? ¿Cómo te parece que va a pesar con el tiempo, que eso se va a diluir? ¿Aguantará su literatura? ¿Qué te parece? No creo que se vaya a diluir, es como la foto de, te lo comparo porque icónicamente, visualmente es muy parecida, la foto de Simone de Beauvoir y Sartre, que estaban ahí con el habano, no sé, con el coiba, con Sí. el pucho, y con el comandante, ¿no? Con Fidel, que están ahí en el sillón, es una foto mítica, y yo creo que no está Cortázar ahí, pero podría haber estado, y él entra en ese álbum, en ese mapa de quienes querían la revolución en Cuba y cambiar el mundo, en ese idealismo que hoy no existe, ¿no? La presencia de Cortázar. Sí, sí. Un día en México, yo formaba parte de un plan de charlas en el interior de México. Lo primero que vi era una señora de negro, voluminosa, ahí que se sienta, y que era la síntesis de la tristeza. Hablaba de la tristeza, era conmovedora. Hace una especie de relato con los títulos de Cortázar. Entonces dice, en la rayuela de la vida a uno lo esperan los premios. Un ingenioso. Es decir, que Julio había despertado a muchísima gente, era un estímulo muy, muy considerable a unas fantasías que todo el mundo tiene, y sobre todo cuando se conectan con un fenómeno que tiene características tan universales como en ese momento tenía la presencia de Cortázar.